Bueno, 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 gente. Bienvenidos a la guía de uno de los personajes más completos de todo el juego, donde tienes un personaje que brinda demasiada utilidad y con una mecánica bastante divertida si lo quieres llevar full daño. Entonces, si estás aquí, prepárate para la guía super completa de Verónica, donde tenemos un personaje súper versátil que permite robo de cartas constante y de paso muy pocas cartas en la mano, brindando una de las utilidades más grandes de todo el juego. Sin contar de que no tiene counter como tal en su efecto opuesto. Aquí es a lo que voy. Si tienes un jefe, va a ser muy difícil que te contrarresten, principalmente por una pequeña e insignificante razón. Tus cartas son automáticas y sencillitas. O sea, existen porque sí, porque quieren. La única forma en cómo te pueden counterear es estresándote. Y eso no se puede en líneas, bueno, en eventos externos al caos. Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, vengan a la guía super completa de la señorita Verónica, donde tenemos un personaje Ranger del tipo fusión, que como se dan cuenta es un personaje que le tengo bastante cariñito, aunque no lo tengo nivel 60, por lo que yo les comenté anteriormente. Soportes y también en estos casos sub DPS súbanlos hasta nivel 50, en este caso 55 por la cuestión del nivel de la misión esta correspondiente del nivel 10 si no estoy mal, pero la cuestión está en que el personaje así como está pega riquísimo. Las cartas son algo indispensables a entender, pero hay que tener en cuenta que tú vas a querer eliminarte la mano 3 cartas en específico, que son estas 3. Estas 3 no nos sirven para nada, ya les explico por qué. Entonces, ahora sí, vamos por la explicación de las cartas. Rapid Fire lo que hace es pegar a un objetivo y de paso tiene un 20% de probabilidad de crear una balista. Donde tuviese una probabilidad del 50% valdría la pena pegar este disparo, pero al ser un porcentaje tan pequeño no vale la pena tenerlo presente. Las balistas que tenemos son todas estas que se encuentran en el mazo, lo cual ya las explicaré, pero me adelantaré con una en especial, que sería la microbalista, que lo que hace es un 46% de daño extra directamente a un enemigo aleatorio, lo cual hay que tenerlo en cuenta, listo, pero hay que tener presente de que es un 46 del ataque básico normal que este personaje puede llegar a tener, entonces es posiblemente la balista más malita que nosotros tenemos, pero que puede marcar una diferencia considerable siempre y cuando la llevemos DPS. Después pasaríamos por el otro Rapid Fire y por último el del escudo, razón por la cual lo vamos a terminar eliminando. Ahora, entramos directamente por las cartas del personaje, las que queremos conservar, y aquí tenemos una cualidad muy poderosa, y es que bueno, 3 de estas cartas son de upgrade, lo cual automáticamente vamos a tener tan solo 2 cartas de uso constantemente, entonces esto hay que tenerlo presente. ¿A qué me refiero con cartas de upgrade? Que se usan una sola vez y que funcionan de forma permanente en el campo, ya se hace por X o Y motivo que funcionen, supongamos. Esta lo que hace es que cuando nosotros la gastamos, nos va a crear una balista en específico todos los turnos al empezar directamente el turno. Entonces es una mecánica un tanto particular que me gusta un montón y que al finalizar el turno esta balista se va a disparar de forma automática contra el objetivo, en este caso contra un objetivo aleatorio. Entonces, para tenerlo presente, ahora les explico cuáles son las epifanías. Pasamos directamente por reposo, que lo que hace es proporcionarnos escudo y robar 2 cartas. Después, el pendiente de la resolución, que nos permite es que cuando nosotros o otro combatiente utilice una carta de skill, ganamos una carga de reload. ¿Qué es lo que hace el reload? El reload lo que hace es incrementar un 50% el daño de la balista al finalizar el turno. Entonces, entre más reloads, más pegamos, hasta un máximo de 3. Pero si tenemos esta última carta, vamos a poder incrementarlo a 4. Entonces, por esa razón, vamos a terminar pegando un 200% más con el disparo de la balista, cosa que puede marcar muchísimo la diferencia con este personaje. Después pasaríamos directamente por el señor Kowalski, que lo que hace es seleccionar una balista que nosotros tengamos en la mano, porque podemos llegar a tener muchísimas, e incrementar directamente el daño de dicha balista, sin contar de que nos permite robar una carta. Y como mencioné anteriormente, esto lo que nos permite es tener una carga de reload máxima. Entonces por esa parte está súper bien. Ahora, ya yendo directamente por las explicaciones de las epifanías, vamos a tener en cuenta que tenemos 2 modos de juego, uno de daño y uno de directamente utilidad, pero utilidad masiva. Entonces primero les voy a marcar los que son de utilidad y después les voy a marcar los que son de daño. Entonces cuando nosotros hablamos del Fearing Preparation,
vamos a ir directamente por la de acá, siendo utilidad. La balista gigante lo que hace es disparar a todos los objetivos que se encuentren en el campo en ese momento, repartiendo el daño de una forma bastante interesante. Después pasaríamos por el Piercing Damage, que lo que hace es ignorar los escudos y pues por ende hacer el daño directo a la vida del personaje. Puedes llegar a matar al personaje enemigo siempre y cuando tenga 20.000 de escudo, pero él tenga muy poquita vida, entonces ojo con esa. Después pasaríamos directamente por la K, que Shearing Balista lo que hace es el daño de un 75% del daño de una balista normal, ¿listo? Pero en estos casos lo divide a dos objetivos, no, de hecho es 70%. A dos objetivos, entonces es un equivalente a un 140% del daño por directamente un solo disparo de balista, cosa que es muy poderoso al momento de querer hacer sumatoria de daños. Después pasaríamos por el Enhanced Balista, que lo que hace es asegurar un 25% el daño crítico o bueno, la tasa crítica de este personaje contra un solo objetivo, lo cual nos va a favorecer directamente en el daño. Y pues por último tendríamos esta que nos da un 50% de probabilidad de crear una balista adicional al iniciar el turno, cosa que puede llegar a servir, pero como se dan cuenta está en el último lugar porque no renta tanto. Ahora, este es el orden correcto de la forma de utilidad. Cuando hablamos de la forma de daño, es muchísimo mejor llevarlos así. 1, 2, 3, 4 y 5, donde le vamos a dar más prioridad directamente a la que nos proporciona esta probabilidad de crítico asegurada y de paso después el Ceiling Balista que nos va a permitir este doble disparo con un 140% de daño asegurado contra un objetivo que de hecho se puede dividir entre varios objetivos y pues por último el de Piercing Damage que es uno espectacular en cuestiones de utilidad. Por esa razón hay que tenerlo presente. Espero les esté gustando este formato con personajes de utilidad y al mismo tiempo que tienen la capacidad de hacerse daño, porque la verdad es uno de los personajes que más he estudiado hasta el momento. Pasando directamente por el reposo. El reposo es principalmente la que nos permite robar muchas cartas y en su forma de utilidad, sin duda alguna la mejor es la de acá, ya que nos permite robar cartas de los otros combatientes. Entonces son dos robos que nos aseguran directamente cartas de otros personajes. Entonces es excelente directamente para nuestro juego. Después pasaríamos por esta que nos sigue permitiendo los dos robos, pero también reduce el costo de alguna de las cartas que vengan a nuestra mano, siempre y cuando el coste sea de 1. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente, una carta muy importante. Después pasaríamos por esta de acá, que lo que hace es que nos permite por cada carta robada, siempre y cuando sea un skill, ganar un reload, lo cual nos favorece un montón para incrementar el daño de nuestro personaje. Después pasaríamos por esta, que aquí ya no robamos cartas, entonces quedan completamente descartadas estas dos últimas, pero en orden específico sería mejor esta, porque ganamos un reload por cada número de skills que nosotros tengamos en mano. Entonces puede llegar a ser interesante, pero en lo personal no lo recomiendo tanto. Y pues por último tendríamos la de acá que descarta todas las cartas de los otros combatientes en la mano y nos va a ganar uno de reload dependiendo pues la cantidad de cartas que nosotros descartemos. Entonces está interesante, pero en lo personal no lo recomiendo. Pero en su forma de daño se invierten por completo los papeles, donde aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Listo? Esto con el fin de potenciar muchísimo más nuestro daño y pues por ende brindarnos la utilidad a nosotros mismos. Pasando por la siguiente carta sería directamente el pendiente de la resolución, que aquí hay un desorden bastante curioso, donde la mejor de todas sin duda alguna puede llegar a ser esta empatándose directamente con esta, porque ambas tienen el mismo costo y ambas son de upgrade, pero la diferencia de una a la otra es que uno es utilizando cartas de skills en general, tanto nuestras como directamente de nuestros compañeros, como directamente la otra que se enfoca solamente en las cartas de skills de los compañeros que nosotros tengamos en el juego. Entonces sin duda alguna esta es la mejor porque nos favorece muchísimo más estas recargas de reload para nosotros, ¿listo? Pero como en cuestiones de utilidad, ya que pues todo el mundo puede hacer esto. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente. Después pasaríamos directamente por la que es esta de acá, que por cada 3 cartas de skills utilizadas por otros combatientes nos va a permitir tener un reload, pero no solamente eso, bueno, un reload por cada una de ellas, sino que también cada 3 nos va a permitir crear una microbalista, la balista que pega muy poco. Entonces en lo personal funciona bien, pero no te lo recomiendo tanto, ¿listo? Por esa razón descártala. Y pues por último, por cuestiones de utilidad, aquí sí simplemente sería esto de 4 porque nos permite tener más reloads en el trayecto del juego y es una carta de retención, entonces es excelente, pero en lo personal no te lo recomiendo. Y pues por último esta de acá, que sería directamente que por un turno cuando
cuando esta carta sea usada, nos va a dar 1 de reload. Tiene 2 exhaust, entonces desaparece de la mano. Entonces no tenemos bufo, no tenemos potenciación, no tenemos absolutamente nada que nos ofrezca esta carta. Entonces por esa razón está eliminado. Y de hecho, cuando hablamos de daño, también quedaría en quinto lugar. Entonces por esa razón eliminen esta posibilidad de carta, no vale la pena. Después pasaríamos por cuarto lugar la de acá, que sí, nos va a servir un montón. Bueno, de hecho yo lo colocaría en tercer lugar, sinceramente. Ya que pues en tercer lugar lo que hace es permitirnos que tanto los skills que nosotros usamos como los de nuestros compañeros nos den estas cargas. Y en cuarto lugar sería la de acá, para no depender al 100% de las skills de los compañeros, sino también de los nuestros, ya que es lo que más vamos a estar utilizando, ya que las cartas que se encuentran en nuestra mano son principalmente skills, eliminando los rapid fire y el escudo, ¿cierto? Entonces por esa razón queda mejor en tercer lugar esa, mientras que la otra también queda descartada. En segundo lugar quedaría esta muchísimo mejor por el daño de la microbalista, y se los aseguro que un daño de microbalista con 4 cargas de reload pega muchísimo. Y pues por último, sin duda alguna, sería la de acá, que nos permite tener reloads constantes en medio del campo. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente. Y el ser una skill, pues entonces nos va a dar 2 de reload por uso. Entonces como se retiene 4 veces, nos va a permitir tener las 4 cargas con tan solo 2 usos de esta carta. Entonces es una potenciación muy gorda que nos favorece bastante. Pasaríamos directamente por el señor Kowalski, que también es una carta bastante curiosita, y aquí es donde radica la función de daño principal del personaje. Entonces mucha atención a lo que se viene. Primero, utilidad. La mejor de todas sin duda alguna es la de acá, que cuando nosotros robamos cartas y aseguramos el robo de una skill, nos crea una balista adicional. Entonces no sirve, pero a la vez pues está bonito por el incremento de daño, entonces chido. En segundo lugar, la de acá, que nos incrementa el daño de una balista, pero también como la anterior nos permite robar 2 cartas. Entonces por esa razón está muy bueno. El incremento es de un 150% del daño. Por esa razón puede llegar a ser interesante, pero eso sí, la selección colectiva de una sola balista, entonces puede llegar a ser muy útil. Después pasaríamos por la de acá, que la razón por la cual se encuentra aquí es porque nos permite robar una carta, y de paso incrementa el daño de todas las balistas que se encuentren en la mano un 30% por un turno. Está bastante bien. Después pasaríamos por la de acá, que lo que hace es crear 2 balistas del mismo tipo que nosotros seleccionemos en medio del campo, lo cual está bastante interesante. ¿Listo? Entonces supongamos, imagínense que duplicamos la que tiene un 70% del daño por 2 tiros, o sea, 140. Entonces al restarle un 25% del daño a esa, vamos a terminar teniendo no 2, sino 6 tiros en la mano. Entonces es una locura. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente. Y pues por último tendríamos la de acá, que lo que hace es permitirnos incrementar el daño de una balista random en la mano, permitiéndole que también tenga un exhaust de activación antes. Entonces por esa razón está súper bien. Y ahora, en cuestiones de daño, sin duda alguna, esta es la mejor por el incremento de daño general que puede llegar a dar esta carta, que me parece espectacular. Después pasaríamos directamente por esta, después por esta, después por esta, después por esta, en ese orden en específico, para darle la utilidad directamente al crecimiento del personaje. Entonces ya saben cómo armarlo, tanto utilidad como directamente daño. Yendo directamente por la sección de potenciales, podemos decir que el personaje es perfecto, pero con la eliminación de Rapid Fire y de paso del escudo, estas dos no sirven para nada. Entonces tú prepárate en solamente farmear esto de acá, porque las otras cartas las vas a eliminar de la mano, razón por la cual vale muchísimo la pena no subir las otras dos. En estos casos el save data que yo tengo en estos momentos es de farmeo, porque llevamos todos estos, ¿cierto? Porque se llevan en principio de turno. Pero el mazo perfecto para ella sería directamente el de acá. ¿Por qué? Porque nos permite tener solamente las cartas de upgrade, que son estas de acá, y 2 cartas de uso constante de robo, lo cual nos va a favorecer un montón. Si tienen la posibilidad de incrementar los puntos de memoria que tú puedes llegar a tener con esta carta, duplica esta carta siempre y cuando seas de utilidad, pero esta carta siempre y cuando seas de daño. Claro, con la selección correcta del señor Kowalski, pero en estos casos, como yo quiero llevarlo full utilidad, sin duda alguna esta es la mejor de todas. Y gracias al evento actual, cada vez que yo robo una carta, también curo a mi equipo. Entonces está súper bien porque nos va a favorecer un montón al momento de querer jugar este personaje. Elimina el estrés, pero eso no nos sirve en los otros modos de juego. Pero esto me parece espectacular porque tengo 4 cartas de un solo uso y el resto es full robo. Eso sí, cuando lo estés jugando vas a sufrir un poco si se estresa el personaje, ya que pues este personaje va a tener muy pocas cartas de uso. Entonces por esa razón va a ser muy difícil que se desestrese el personaje. Entonces
solamente tenlo presente cuando estés haciendo el caos. De hecho, no sé por qué no lo tengo guardadito. Ahora sí, candadito directo para este mazo que es joya. Y todo el rato lo estoy usando. Ahora, pasando directamente por los compañeros. Los compañeros tienen dos versiones, una para daño y una para utilidad. De las cuales hay dos opciones únicas y perfectas. Utilidad. Solia viene espectacular directamente para este personaje y le aporta demasiado daño también a su contraataque. Pero si quieres potenciar a tope este daño, sin duda alguna Marín viene espectacular para ella, potenciando muchísimo más estas estadísticas y favoreciendo directamente el juego. Hablando un poquitico más de los personajes 4 estrellas, porque sabemos que no todos nos podemos dar el gusto de las 5 estrellas, tenemos directamente a Daisy, uno de los mejores personajes para hacer incremento de daño, y no solamente eso, sino tener un chance adicional para incrementar la moral del equipo, permitiendo incrementar tanto el daño de nuestros compañeros como directamente de nuestros disparos al finalizar el turno. Entonces es una locura, sin contar de que nos permite tener con su activa uno de moral adicional. Es espectacular. Y el otro podría llegar a ser directamente Rosalía, que bajo las mismas condiciones tiene un chance superior en estos casos de incrementar un 25% la moral. Pero en lo personal está un tanto más curiosito porque también nos permite robar cartas de upgrades en la mano, y si nosotros no tenemos cartas de upgrades, nos roba simplemente una carta en la pila. En lo personal, esta me parece muchísimo mejor que la otra, pero para utilidad, mientras que esta es mucho mejor para la potenciación de daño. Entonces, por esa razón, para tenerlo presente. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de equipamiento del personaje, es ultra, hiper, mega, recontra, regeneroso en cuestiones de equipamiento, porque el único requerimiento si lo quieres llevar utilidad es daño. Simplemente daño. Y si lo puedes llevar en la última ración, por así decirlo, en la parte de acá, lo llevas con recuperación de ego, te lo aseguro que el personaje va a ser exageradamente útil para ti en cuestiones de utilidad, lo cual va a hacer que brille bastante. Pero si quieres llegar a darle una utilidad muy contundente al personaje en cuestiones de daño, prioriza primero ataque, probabilidad crítica y crítico, ya que pues con la probabilidad crítica que nos da la balista vamos a tener 100% de crítico asegurado fácilmente con el personaje. Entonces mucha atención con eso. Y pues la ruta de armado serían 2 de ataque, 2 de crítico y 2 de defensa, ya que pues nos va a favorecer un montón. Si te gusta vida, pues entonces colócale vida en vez de defensa, pero en lo personal te recomiendo muchísimo más la defensa. ¿Por qué no le colocamos pasión? Porque las cartas de upgrade solamente tienen función en ese turno, en ese turnito como tal de las 5 cartas que vienen en secuencia, y nosotros no vamos a estar utilizando ni Rapid Fire ni directamente el escudo, entonces por esa razón queda descartada. Tú no haces daño con ataques activos, tú haces daño de forma pasiva. Entonces por esa razón no te recomiendo el de pasión. ¿Listo? Y cuando se trata de compañeros, ¿qué es lo que necesita directamente un equipo? Cuando se juega cartas, robar cartas de la mano. Entonces, cuando este personaje se dedica directamente a robar cartas en general, funciona en absolutamente todos los equipos, sin excepciones, que de hecho puede incrementar muchísimo más la utilidad dependiendo las manifestaciones de ego que este personaje tenga, lo cual ya lo explicaré. Pero, si quieres un personaje en específico que llegue a hacerla brillar principalmente en su enfoque de daño, el mejor sin duda alguna es el Funado. ¿Por qué el Funado? Porque lo que hace es que cuando nosotros gastamos esto, va a añadir un ataque al siguiente ataque que se use en el mazo. Entonces, si utilizas esta carta al finalizar el turno, vas a hacer que todas las balistas, porque se usan al mismo tiempo, activen el doble disparo. Entonces puede llegar a ser espectacularmente satisfactorio ver muchísimos disparos de por medio. Entonces Owen le viene muy bien a este personaje para incrementar el daño de sus balistas. Pero en general funciona en absolutamente todas las composiciones y en todos los mazos, porque es un personaje que permite robos constantes. Y díganme qué personaje en el juego no tiene cartas de skill. O sea, sí, todos tienen cartas de skill. Entonces por esa parte funciona en absolutamente todos los mazos. Y eso sería prácticamente todo. Pero eso sí, un dato muy importante antes de irnos, porque falta lo más relevante de todos, que sería directamente lo que es el cuidado principal cuando lo vas a tener en la mano.
cuando nosotros estamos jugando vamos a tener un máximo de 10 cartas en la mano. Entonces ojo con eso, porque al tener tantas posibilidades de meter balistas en la mano en su forma de daño, porque es la forma en como nosotros vamos a querer potenciar el daño con ella, vamos a requerir directamente el espacio como tal. Entonces vas a dejar de robar cartas, vas a dejar de acumularlas y pues entonces va a ser un poco complicado. Entonces aprende a masterizar este concepto del máximo 10 cartas en la mano y te lo aseguro que vas a terminar reventando con este personaje. Y si quieres un consejo directamente en rutas de armado para el sector de caos, directamente para la baraja, puedes ir por cualquiera que le potencie directamente el daño. Pero si quieres uno más inteligente y mucho más estratégico, sin duda alguna en cuestiones de utilidad, te recomiendo que vayas por los 3 azules principales, que es esta, que cuando roba una carta nos va a permitir hacer 50% de daño a un random enemigo, esta que también nos va a permitir ganar un escudo cuando robamos una carta, y esta que también nos va a permitir ganar un escudo por turno, y pues está también bastante bien. Estas 3 le vienen espectacular y es una ruta de armado muy fácil, pero si la quieres llevar daño, búscale directamente solo daño porcentual. O sea, si supongamos estás haciendo con el fin de buscar mucho daño, búscale por ejemplo esta de acá. ¿Por qué? Porque nos va a permitir directamente incrementar el ataque general de este personaje. Y esto viene espectacular, ¿vale? Entonces procura siempre lo que es la búsqueda de cartas de robo y pasivas de robo. Y si no, pues simplemente busca incrementos de ataque en su forma de daño. Y eso sería prácticamente todo. Verónica es uno de los personajes que más me ha gustado hasta el momento y tiene sorpresas muy poderosas en sus manifestaciones de ego, lo cual en esta pues simplemente va a permitir que tengamos con esta carta una carga adicional de reload, lo cual está bastante bien. ¿Listo? Esta, por ejemplo, nos va a permitir tener una pasiva adicional que va a evitar que nuestro disparo sea aleatorio. Entonces va a hacer que el piercing damage, que el daño de crítico asegurado o que el daño de doble disparo deje de ser aleatorio. Entonces dejamos de desenfocar a este personaje como un personaje aleatorio y que dependa más de RNG, sino directamente en el juego. Entonces es muy interesante. Y el resto son potenciaciones pequeñas. Por ejemplo, esto nos va a crear una lista adicional. Esta nos va a permitir tener un reload adicional en la mano. Entonces ya no va a ser 200% de daño, sino 250% de daño al finalizar el turno. Y la última nos va a permitir que al iniciar el turno se aplique una marca sobre todos los objetivos y todos estos objetivos van a tener la pasiva de Floral Ascent. Entonces puede llegar a ser muy interesante. Pero en lo personal, si me dan a elegir, yo iría directamente por la 4 o por la 2. Ahí sí, ya es cuestión personal. Eso sí sería como que lo más importante de todo. Y eso sería todo, mi gente. Es un personaje muy bonito, es un personaje muy útil y si la sacaste te lo aseguro que te ganaste la lotería porque es un personaje súper versátil. Entonces nada, espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguetas. Bye, bye.